Solo necesitaba sentirme querido, aunque fuera por ti, susurró Diego, demasiado cerca, con el sabor del alcohol todavía en los labios. Yo debía apartarlo, pero no lo hice. Cuando lo besé, supe que la tormenta que había traído a mi vida apenas comenzaba, y que destruiría todo lo que quedaba en pie. La noche en que todo cambió, no hubo señales previas, ningún aviso que me preparara. Yo estaba en mi piso de Madrid, convencido de que sería una velada tranquila, hasta que los golpes en la puerta me sacudieron de golpe. Eran firmes, insistentes, como si alguien necesitara entrar con urgencia. Dudé unos segundos, con esa mezcla de curiosidad y recelo que se siente cuando lo inesperado golpea de frente. Abrí, y allí estaba Diego. Una mochila colgaba de su hombro, los ojos enrojecidos por un cansancio que no se disimulaba, y una voz que apenas sostenía su propio peso. ¿Puedo quedarme aquí?, preguntó, sin rodeos. Me quedé quieto, sorprendido. Hacía tiempo que no nos veíamos, y nunca imaginé recibirlo de esa manera, roto, derrotado. Movió la cabeza hacia el pasillo, como si temiera que alguien lo siguiera, y bajó la voz. Me echaron. No quiero hablar de eso ahora. Lo dejé pasar. Caminó directo hacia el salón y dejó la mochila caer con un golpe seco. Intentó sonreír, pero la mueca se deshizo de inmediato. Se dejó caer en el sofá como si todo el peso del mundo hubiera caído con él. Gracias, Álvaro, dijo. Solo necesito un lugar donde respirar. No quise interrogarlo. Con Diego, las preguntas eran como puertas cerradas. Podías tocarlas, pero rara vez se abrían. Me limité a sentir. La tensión llenaba el aire. Entre nosotros había una historia antigua, de adolescencia compartida, de risas en patios de colegio y escapadas a escondidas. Pero los años habían pasado, y Diego siempre fue un torbellino que arrasaba con todo. Amigos, fiestas, romances fugaces. Yo había elegido la calma, él la velocidad, y ahora estaba allí, invadiendo mi refugio. Durante las primeras horas apenas hablamos. Encendió la televisión para llenar el silencio y fingió estar concentrado, pero sus manos inquietas lo delataban. De vez en cuando me lanzaba una mirada rápida, como si quisiera asegurarse de que yo no lo iba a echar también. Al día siguiente desperté antes que él. La mochila seguía en el suelo, cerrada a medias, con papeles y ropa asomando. Diego dormía boca arriba, respirando pesado, completamente entregado a ese descanso que parecía negársele desde hacía semanas. Preparé café, pero no pude concentrarme en nada más que en las dudas que hervían en mi cabeza. ¿Qué había pasado realmente? ¿Por qué lo habían echado de la casa en la que vivía con otros compañeros? La respuesta no tardó en llegar por otro camino. Crucé la ciudad y fui a buscar a Lucía, una de esas compañeras. Cuando me abrió, arqueó una ceja como si hubiera previsto mi visita. «Vienes por Diego, ¿no?», dijo antes de que yo abriera la boca. Asentí. No necesitaba inventar excusas. Ella suspiró y me dejó entrar. «No es fácil vivir con él», empezó. Al principio todo era energía, bromas, movimiento. Pero esa energía nunca se detenía. No sabía estar solo. Tenía que estar con alguien cada día. Y cuando no lo conseguía, se volvía insoportable. Traía gente a casa constantemente, sin pensar en nadie más. Nosotros pedíamos un poco de paz, pero él solo asentía y repetía las mismas promesas. Nunca cumplía. ¿Y al final?, pregunté. Lucía me miró con cansancio. Al final entendimos que no iba a cambiar. Le dijimos que se fuera. Me quedé en silencio, procesando esas palabras. No me sorprendieron del todo. Siempre supe que Diego vivía con una necesidad que iba más allá del simple deseo. Era un vacío que intentaba llenar a toda costa, y los demás lo veían como caos. Para mí, en cambio, aquello tenía otro significado, aunque no me atrevía a nombrarlo. Cuando regresé a casa, Diego estaba ya despierto. Tenía un cuenco de cereales en la mano y me recibió con un gesto desenfadado. «Buenos días, compañero de piso», bromeó, como si todo fuera normal. Lo observé con atención. Su sonrisa era la misma de siempre, esa que usaba como escudo, pero ahora sabía lo que ocultaba. Sabía que detrás de esa fachada había un miedo constante a ser abandonado. El resto del día convivimos como si nada. Él ocupaba el sofá con naturalidad, encendía la música demasiado alto, hacía comentarios rápidos que buscaban arrancarme una reacción. Yo trataba de seguirle el juego,
aunque por dentro me costaba mantener la calma. Cada palabra de Lucía resonaba en mí. No sabe estar solo. Esa noche, mientras cenábamos algo rápido, Diego se quedó en silencio unos segundos, un silencio que no le era propio. Luego habló sin mirarme. ¿Sabes lo que más duele?, preguntó. Que todos creen que soy un problema, que nadie puede aguantarme más de un tiempo. Su voz era un susurro cargado de rabia y tristeza. Yo tragué saliva. Quise decirle que estaban equivocados, que yo lo veía distinto, pero me contuve. No era el momento. Conmigo no tienes que fingir, me limité a responder. Él levantó la mirada, sorprendido por mis palabras. No dijo nada más, pero vi cómo sus hombros se relajaban ligeramente. Fue apenas un gesto, pero suficiente para entender que la tormenta que traía dentro estaba más cerca de estallar. Los días siguientes confirmaron lo que ya intuía. Diego no tardaba en apropiarse del espacio. Encendía la música sin preguntar, dejaba sus cosas esparcidas y hablaba sin parar como si temiera que el silencio lo devorara. Yo intentaba mantener la calma, pero cada minuto a su lado era una prueba. Entre su desparpajo y mi paciencia, la convivencia se transformaba en un terreno lleno de roces invisibles. Una tarde lo encontré en la cocina, golpeando con los dedos sobre la mesa mientras revisaba el móvil con expresión crispada. ¿Todo bien?, pregunté. Nada, respondió con un gesto brusco. Entrevista fallida. Se rieron de mí, dijeron que no parecía estable. El tono de su voz era ácido, pero detrás había un dolor que no podía ocultar. Lo vi soltar el móvil con fuerza, como si quisiera romper el recuerdo de aquella humillación. Y luego me crucé con unos conocidos. Me llamaron broma. Que nunca lograré nada serio porque no sé centrarme. La rabia le temblaba en los labios. Yo lo observé en silencio, sintiendo como cada palabra lo hundía más. Quise defenderlo, pero sabía que cualquier intento de consuelo podía sonar vacío. Aún así, hablé. Se equivocan, no eres una broma. Él levantó la cabeza con brusquedad. Me miró como si mis palabras fueran un desafío. ¿Y tú qué sabes?, dijo. No respondí. Me acerqué un poco hasta que nuestras rodillas casi se rozaron. Sé lo suficiente para no tratarte como lo hacen ellos. La tensión se cortó en seco. Sus ojos buscaron en los míos algo que no encontraba. Luego bajó la mirada y se dejó caer en la silla, agotado. Siempre pasa lo mismo, susurró. Empiezo bien con la gente, me quieren un tiempo, y después me dejan. El peso de aquella confesión me golpeó. Diego, el chico que siempre presumía de fuerza y descaro, se mostraba frágil como nunca antes. Esa noche, mientras veíamos un programa cualquiera en la televisión, la atmósfera cambió. Estábamos demasiado cerca, compartiendo un silencio cargado. Él se inclinó hacia mí para hacer un comentario banal y su brazo rozó el mío. El contacto fue mínimo, pero me recorrió entero. Intenté disimular, centrándome en la pantalla, pero mi respiración se aceleró. «Estás raro», dijo, medio riendo. «No», contesté rápido. «Sí». Me miró fijamente. «¿Te incomodo?» Quise negarlo, pero las palabras no salían. Él alzó una ceja con picardía, pero en el fondo de su mirada había algo más profundo, una pregunta sincera. Pasaron varios segundos sin que ninguno hablara. El murmullo del televisor parecía un ruido distante. Entonces se inclinó un poco más, como tanteando un límite invisible. Yo no me aparté. Nuestras respiraciones se mezclaron, y antes de que pudiera pensar demasiado, lo besé. Fue un roce breve, torpe, apenas un choque de labios. Diego se quedó inmóvil, sorprendido. Pensé que me apartaría, que estallaría en carcajadas para ridiculizarme. Pero no. Tardó un instante y luego respondió, inseguro al principio, más firme después. Cuando nos separamos, él respiraba agitado. «Eso no lo esperaba», murmuró. Me temblaban las manos, pero lo sostuve con la mirada. «Yo tampoco», admití. Se inclinó hacia atrás, pasándose la mano por el cabello en un gesto nervioso. Parecía buscar una explicación que no llegaba. «No sé qué significa esto», dijo finalmente. «No tienes que saberlo ahora», respondí. «Solo déjalo estar». No replicó. Se limitó a asentir, todavía confundido. Pero en sus ojos había algo nuevo, una mezcla de miedo y curiosidad. Esa noche no dormí.
Repasaba cada detalle, cada segundo de aquel beso. Había abierto una grieta en nuestro vínculo, y ya no había vuelta atrás. A la mañana siguiente, Diego actuó como si nada. Se levantó, preparó café y bromeó con la misma ligereza de siempre. Pero yo notaba la diferencia. Sus miradas se alargaban demasiado. Sus sonrisas tenían un matiz distinto, y cada vez que pasaba cerca de mí, el aire parecía cargarse de electricidad. El conflicto estaba sembrado. Él luchaba contra su propia confusión, yo contra el miedo a perderlo. Ninguno sabía a dónde nos llevaría aquello, pero era evidente. Ya no éramos los mismos. Durante algunos días fingimos normalidad. Diego volvía a ocupar el sofá como si nada hubiera pasado. Bromeaba, llenaba el piso de ruido y comentarios veloces. Yo intentaba seguir su ritmo, pero cada gesto suyo me recordaba lo ocurrido. La tensión se escondía bajo las conversaciones triviales, esperando cualquier excusa para salir a la superficie. Una tarde recibí una llamada de Lucía. Preguntó con tono sarcástico cómo sobrevivía con él bajo mi techo. Antes de colgar, añadió: «Ten cuidado, Álvaro. Él no sabe medir. Siempre termina rompiendo lo que toca». Esa advertencia me persiguió el resto del día. Cuando regresé, encontré a Diego riendo con dos desconocidos en el salón. Ni siquiera me miró al entrar, ocupado en contar anécdotas exageradas. Me senté en silencio, observando cómo se movía entre ellos con la facilidad de siempre, como si necesitara la atención de cualquiera menos la mía. Cuando los invitados se fueron, la calma se volvió insoportable. «¿No podías avisar?», solté. Diego arqueó las cejas. «¿Desde cuándo tengo que pedir permiso?». El tono fue cortante. Yo apreté los puños. «Desde que vives aquí sin aportar nada más que problemas». Por primera vez desde que llegó, se quedó serio. «¿Problemas? Pensé que me abrías la puerta porque éramos amigos». El silencio posterior fue un golpe seco. Quise rectificar, pero era tarde. Diego tomó su chaqueta y se marchó sin decir a dónde. Las horas siguientes fueron eternas. El piso vacío se convirtió en un recordatorio de mi error. Revisé el móvil, sin mensajes. Imaginé 1000 escenarios. En un bar, en casa de alguien, huyendo de todo. Cuando por fin regresó de madrugada, traía el rostro endurecido. No dijo nada, pasó de largo y se encerró en el cuarto. Al día siguiente apenas cruzamos palabras. La tensión había crecido hasta hacerse insoportable. Finalmente, explotó durante la cena. «¿Qué quieres de mí, Álvaro?», preguntó con voz áspera. «¿Quieres que cambie? ¿Que me quede quieto como tú?». No supe qué responder. Él siguió. «Tú no entiendes lo que es sentirse vacío si no hay alguien cerca. No entiendes que, para mí, estar solo es como asfixiarme». «Entiendo más de lo que piensas», contesté. Diego me miró incrédulo, como si no pudiera aceptar que alguien compartiera su miedo. Después dejó caer los cubiertos con un golpe y salió al balcón. Lo seguí. «No es que no entienda», dije. «Es que no confías en mí. Prefieres llenar el vacío con desconocidos en lugar de quedarte y enfrentarlo conmigo». Se dio la vuelta. La rabia en sus ojos temblaba con la misma fuerza que la tristeza. «¿Y si me cansas tú también? ¿Y si me abandonas como todos?». Me acerqué un paso. «No lo sabrás si sigues huyendo». Diego tragó saliva. Durante unos segundos pensé que iba a empujarme lejos, pero no. Se quedó quieto, respirando agitado, como si mi presencia lo desarmara. Esa noche no se fue. Permaneció en el piso, aunque en un silencio espeso que no conocía en él. No hubo bromas, no hubo música, solo la certeza de que algo estaba cambiando. Los días posteriores fueron un campo de batalla. Diego salía con frecuencia, regresaba tarde, evitaba hablar de lo que nos había pasado. Yo lo recibía con indiferencia fingida, aunque por dentro me consumía la idea de que buscaba llenar su vacío en brazos ajenos. Cada portazo me confirmaba que estaba perdiéndolo. Una madrugada, sin embargo, llegó distinto. No traía el ruido de otras veces, ni el olor de la fiesta. Se sentó frente a mí, hundido en un cansancio que no intentó ocultar. «¿Por qué sigues aquí?», preguntó en voz baja. «Podrías haberme echado hace tiempo». Lo miré fijo. «Porque no quiero que te hundas, porque creo que eres más que este caos». Diego rió con amargura. «Todos dicen lo contrario. Yo no soy todos». La respuesta lo dejó sin palabras. Se pasó una mano por la cara, exhaló con fuerza y por primera vez no intentó escapar. Se quedó a mi lado, en silencio. Y en ese silencio
Entendí que la grieta abierta entre nosotros no era solo un problema, también era la única oportunidad de construir algo verdadero. Después de aquella madrugada en que Diego me preguntó por qué no lo había echado, la dinámica cambió. No de manera inmediata ni perfecta, pero algo se movió entre nosotros. El ruido con el que solía tapar sus vacíos empezó a disminuir, aunque a ratos la tensión regresaba con más fuerza. Pasábamos más tiempo juntos sin necesidad de terceros. Cocinábamos improvisando, y entre errores y risas compartidas aparecían momentos de calma. Yo notaba cómo Diego me observaba cuando creía que yo no lo veía. Ya no era solo desparpajo. Había duda, había búsqueda. Una noche, después de cenar, se quedó callado más tiempo de lo habitual. ¿Sabes qué es lo peor?, dijo de pronto. Que me acostumbré a creer que siempre soy demasiado, que nadie aguanta mi manera de ser. No supe qué responder de inmediato. Se me encogió el pecho, pero intenté ser directo. No eres demasiado. Lo que pasa es que buscabas en lugares equivocados. Diego soltó una carcajada amarga. Siempre suenas tan seguro, pero no sabes lo que es que te repitan una y otra vez que estorbas. Sí lo sé, repliqué sin pensarlo. El silencio se alargó. Me miró como si hubiera escuchado algo imposible. Luego bajó la vista y jugueteó con el vaso que tenía en la mano. Esa misma noche, mientras la televisión murmuraba de fondo, se sentó junto a mí. No bromeó ni inventó historias. Solo se quedó quieto, observándome. Sentí el calor de su brazo rozar el mío. La respiración se me aceleró, pero no me aparté. A veces pienso que contigo es diferente, susurró. No lo interrumpí. Quería que dijera lo que llevaba tiempo guardando. Contigo no siento la necesidad de escapar todo el tiempo. Me quedé mirándolo, sorprendido de que soltara aquello sin disfrazarlo de sarcasmo. Entonces deja de escapar, dije. No contestó. En lugar de eso, se inclinó y me besó. Esta vez no hubo torpeza ni vacilación. Fue un gesto consciente, cargado de algo más profundo que deseo. Le respondí, sintiendo cómo se deshacía una barrera que llevaba demasiado tiempo entre nosotros. Cuando nos separamos, Diego apoyó la frente contra la mía. No sé si puedo con esto, admitió. Me da miedo joderlo todo. Le sostuve la mirada. Ya lo estamos intentando. Eso es suficiente. Los días siguientes confirmaron que aquel beso no fue un accidente. La tensión se transformó en cercanía. Desayunos compartidos, caminatas por la ciudad sin prisa, conversaciones largas hasta la madrugada. Diego aún tenía arranques de inquietud, pero ya no huía tanto. Cuando sentía que el impulso lo dominaba, se quedaba y hablaba. A veces discutíamos, a veces solo callábamos, pero aprendíamos a sostenernos. Sin embargo, el miedo seguía presente. Una tarde lo noté inquieto, dando vueltas por el salón. ¿Y si me cansas tú también?, preguntó sin rodeos. Si eso pasa, lo hablaremos, pero no voy a desaparecer sin más. Esa respuesta lo dejó en silencio. Caminó hasta el sofá y se dejó caer, agotado. Ojalá creerte. No tienes que hacerlo hoy, solo dame tiempo para demostrártelo. Ese fue el inicio de algo distinto. No un romance perfecto ni una salvación inmediata, sino un acuerdo silencioso de intentarlo. Cada día era un paso pequeño, aceptar que el otro se quedara, que el pasado no dictara siempre el presente, que había una posibilidad de construir un hogar en medio del caos. En esos gestos sencillos, un café compartido, una risa inesperada, un silencio cómodo, entendí que la tormenta que había traído Diego no era solo destrucción. También podía ser el comienzo de un cambio. El tiempo fue marcando un cambio que ninguno de los dos había previsto. Lo que empezó como una convivencia tensa se convirtió en una rutina compartida. Diego seguía siendo inquieto, pero ya no escapaba cada vez que sentía el vacío. Poco a poco, aprendió a quedarse, aunque le costara. Los viernes solía dejar el móvil sobre la mesa y suspiraba resignado. Antes no soportaba estar un fin de semana sin salir. Ahora me parece menos importante. Yo me limitaba a escuchar. No necesitaba convencerlo de nada. Era él quien empezaba a descubrir que podía elegir otro camino. Una noche de lluvia, mientras cenábamos, bajó la voz de repente. ¿Sabes qué me asusta todavía?, preguntó. Que todo esto sea temporal, que un día despiertes y pienses que ya no me aguantas. Lo miré serio.
Lo único temporal era tu idea de que nadie podía quedarse. Yo no vine para marcharme a la primera dificultad. Diego se quedó callado, como si necesitara tiempo para procesarlo. Luego asintió despacio, sin bromas ni evasivas. Los días siguientes consolidaron ese pacto implícito. Empezamos a cocinar juntos casi sin darnos cuenta. A veces fallábamos en la receta, pero el error terminaba en risas. Otras veces paseábamos por la ciudad al anochecer, hablando de planes futuros que antes parecían impensables. Un sábado decidió enfrentarse a lo que había dejado atrás. «Voy a recoger mis cosas del piso de Lucía», dijo con firmeza. «No quiero que las tiren», lo acompañé. El reencuentro con los antiguos compañeros fue frío. Apenas lo saludaron. Lucía se limitó a entregarle una caja. Diego la sostuvo con ambas manos, en silencio. Al salir, me confesó. Pensé que me iba a derrumbar al verlos, pero ya no pesa tanto. Ese momento marcó una frontera. No era el mismo que había llegado a mi puerta aquella noche. El orgullo y el dolor seguían ahí, pero había dado un paso hacia adelante. Con el paso de las semanas, aprendimos a manejar los conflictos sin que se convirtieran en tormentas. Cuando discutíamos, ninguno se marchaba dando un portazo. A veces bastaba con guardar silencio unos minutos y luego volver a hablar. Esa era la verdadera diferencia. Ya no huía. Un domingo por la mañana, mientras preparábamos café, me dijo casi en un susurro. Siempre creí que necesitaba a alguien distinto cada día para no sentirme vacío. Pero no era eso. Solo necesitaba sentir que, aunque me equivoque, alguien se quedará. Me conmovió escucharlo decirlo sin rabia ni ironía. Era una confesión limpia, nacida de su propio proceso. «Y aquí estoy», respondí. Diego sonrió, no con la mueca desafiante de antes, sino con una calma nueva. A partir de entonces, el piso dejó de sentirse como un refugio provisional. Se transformó en un lugar compartido, un espacio donde los dos podíamos respirar sin miedo. Él aún tenía días difíciles, llenos de dudas, pero en lugar de salir corriendo, me buscaba para hablar. Yo aprendí a no exigir respuestas inmediatas, a entender que la estabilidad se construye paso a paso. El cambio más evidente llegó una noche cualquiera. Estábamos viendo un partido en la televisión cuando Diego apagó el volumen y me miró con seriedad. «Gracias por no rendirte conmigo». No supe qué contestar, solo asentí. Era suficiente. Con el tiempo, dejó de contarse como una historia de supervivencia y empezó a sentirse como un inicio. Diego ya no era el chico expulsado, el problema que nadie quería. Había encontrado un lugar donde ser aceptado sin condiciones. La moraleja no necesitaba palabras grandilocuentes. Todos necesitamos un sitio donde no se nos mida por nuestros errores, sino por la voluntad de seguir adelante. Diego lo encontró conmigo, y yo descubrí que a veces lo que parece un desastre es, en realidad, la oportunidad de construir algo nuevo.